Hola, bienvenidos a Quiz FM de nuevo. Bueno, el día de hoy voy a explicar un tema que es bastante importante para aquellos que se están iniciando este mundo de las ciencias. Es vectores. Voy a explicar el concepto y las propiedades de los vectores. Este tema es bastante importante debido a que esta es la base con la que muchos de aquellos que van a estudiar ingenierías lo van a necesitar, ¿sí? Este tema es bastante importante, vuelvo y digo, porque nos da el inicio matemático para poder comprender, para poder operar las fuerzas que se pueden experimentar en un problema de la vida real. Bueno, digo, de pronto en una ingeniería se puede usar bastante, de pronto no, se usa bastante en una ingeniería. Bueno, entonces comencemos. Un vector se puede definir como una entidad matemática que se utiliza, como ya lo he dicho, en física, ¿sí? A diferencia de las cantidades escalares como la distancia, el tiempo, la temperatura, un vector necesita no solamente magnitud como un escalar, ¿cierto?, sino también una dirección o un sentido, ¿sí? Por ejemplo, la fuerza, la velocidad y la aceleración, ¿sí? La fuerza es un vector porque no solamente depende la magnitud con que se aplica la fuerza, sino también su dirección. ¿Listo? La velocidad, de igual manera, aunque este término de velocidad es fácilmente confundido con una cantidad que es escalar, que se llama rapidez. Muchas veces hay bastante confusión en ello, ¿no? El escalar es todo aquello que no le interesa ni la dirección ni el sentido, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla de una distancia, uno puede hablar de 100 kilómetros, de 100 centímetros, ¿sí? En fin, una pulgada. Cuando uno habla del tiempo, el tiempo puede decir 3 segundos, 5 horas, un siglo, en fin. Una temperatura tampoco necesita una dirección para que quede completamente especificada, ¿cierto? Solamente con decir estoy a 20 grados Celsius o la temperatura ambiente es a 20 grados Celsius es información suficiente. Sin embargo, una fuerza no solamente necesita, vuelvo y digo, una magnitud, sino también una dirección. La velocidad es igual, vuelvo y digo, la velocidad muchas veces se confunde con un término, ¿sí?, que se llama rapidez. La aceleración también es un vector también, y la aceleración a la que más estamos nosotros acostumbrados, que la vimos todos los días de nuestra vida, es la aceleración gravitacional, que tiene un sentido hacia el centro de la Tierra y siempre nosotros la estamos representando con G, porque es la aceleración gravitacional. ¿Listo? Como ustedes acabaron de ver, esto está representando un vector, ¿sí? Un vector siempre se representa con una línea, y esta línea está diciendo la dirección hacia donde se está aplicando, ya sea la fuerza o hacia dónde va el cuerpo, o en este caso, como lo estaba tratando de hacer aquí, la aceleración. Bien, veamos, voy a hacer un punto acá, ¿cierto? Un punto, le voy a llamar el punto A, y aquí le voy a hacer otro punto que le voy a llamar el punto B. Si yo quiero unir esos puntos, o supongamos que yo voy desde este punto a este punto, pero lo puedo hacer por diferentes caminos, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo ir desde este punto al punto B por el siguiente camino. Puede ser una trayectoria, ¿listo? O con los términos. O también puedo ir por esta otra trayectoria y llego al mismo punto. Si yo quiero saber el desplazamiento, que es un vector, ¿cierto?, tengo que hacer un vector desde el punto A, desde el origen, hasta el punto B. Debe tener también la cabecita, ¿listo? Esto se llama cabeza y aquí se llama cola, ¿listo? Este es un vector. El vector siempre va dirigido desde el punto inicial, desde donde comenzó hasta donde terminó. No nos interesa qué trayectoria tomó la persona, ¿listo?
Entonces a este vector generalmente se le da un solo nombre, entonces le va a poner el vector R, ese vector R. Ahora, ¿por qué se le llama el vector R? Es simplemente por simplicidad. Uno también lo podría llamar el vector que va de A a B, ¿cierto? Pero por simplicidad simplemente uno le dice el vector R. ¿Listo? Es mejor utilizar una letra que dos. ¿Listo? Es simplemente por practicidad también. Bien, póngale cuidado. Aquí me pasé a esta página que es muy buena, se la recomiendo. Se llama FET, ¿sí? Esta página es completamente gratuita y aquí hay muchísimas simulaciones tanto de física como de química y de biología. Toda esta página está dedicada a simulaciones, a crear simulaciones para las ciencias. Bien recomendada esta página. Entonces con esta aplicación voy a explicar las propiedades de los vectores. Mire, aquí acabo de crear un vector que aquí le llaman vector A de una magnitud 10. La longitud del vector indica la magnitud del mismo, ¿sí? Entonces si es más largo el vector significa que la magnitud es mucho mayor. ¿Listo? Entonces voy a poner este vector de una magnitud de 10, puede ser newtons. Los newtons se utilizan para medir fuerza, ¿listo? O puede ser 10 kilómetros en dirección 53 grados, ¿sí ven? Eso es una posición. Por ejemplo, 10 kilómetros a 53 grados, supongamos que aquí es el norte y aquí es el este, ¿cierto? Al norte del este, por decir algo, ¿sí? Al norte del este sería los 53.1 grados, pero lo voy a dejar, pongámoslo aquí a 45 grados y dejémoslo de 9.9. ¿Listo? Voy a crear otro vector exactamente igual pero en otro punto. Ahí, listo, ahí ya está exactamente igual, ¿cierto? Miren, este vector B tiene 9.9 unidades, ¿cierto? Y está a 45 grados. Las propiedades de los vectores dicen que estos dos son exactamente iguales, ¿sí? Son iguales aunque no estén en el mismo origen, ¿sí? Otra propiedad es que uno puede hacer lo que yo estoy haciendo, trasladar los vectores siempre y cuando la magnitud y la dirección no cambien. La magnitud no está cambiando y la dirección tampoco. Por lo tanto yo puedo trasladar el vector para donde quiera y sigue siendo exactamente el mismo vector. ¿Listo? Si yo hago otro vector con la misma magnitud pero diferente dirección, ¿será igual a los dos anteriores? No, ¿sí? Aunque tengan la misma magnitud, fíjense que la dirección de este vector es completamente diferente, ¿cierto? Va al contrario de los otros dos vectores. ¿Listo? Entonces el vector A es igual al vector B, pero ellos dos no son iguales al vector C, o C no es igual a ninguno de estos dos vectores, aunque tengan la misma magnitud, ¿cierto? Y inclusive podríamos calcular, podríamos decir que con respecto al eje X negativo, aquí dice 135 grados, si yo le digo que me muestre el ángulo, observen que aquí desde este eje hacia acá hay 45 grados y desde este mismo eje hacia acá hay 45 grados, digo 135 grados, ¿cierto? Desde el eje de las X positivas, que siempre es donde se empiezan a medir los ángulos, hacia el sentido contrario se define como negativo. ¿Listo? Y en este sentido, en el sentido de las manecillas del reloj, como se define negativo, aquí hay 135 grados. ¿Listo? Pero si yo a los 135 grados le quito estos 90 grados que hay de aquí a aquí, ¿cierto? Desde el eje Y negativo hasta el eje X positivo, que hay 90 grados, aquí me va a dar 45 grados, ¿sí? Con respecto al eje de las Y, ¿cierto? Negativo. Y aquí también me va a dar 45 grados, ¿sí? Estos ángulos son opuestos por el vértice,
por lo tanto son exactamente iguales. ¿Listo? Bien, borré los vectores que tenía para explicar lo siguiente. Si yo tengo un vector cualquiera, lo voy a poner ahí en el origen. ¿Listo? Este vector siempre se va a poder descomponer gracias a las razones trigonométricas en dos vectores. Uno que se encuentra sobre el eje de las X. Pueden imaginarse la sombra que produce este vector sobre el eje de las X, y este vector también va a producir una sombra sobre el eje de las Y de esta forma, mírenlo, ¿sí? Y las propiedades de los vectores me dicen que la proyección o como le acabé de decir ahorita, la sombra de este vector, mejor la proyección porque así es como se nombra, ¿cierto? La proyección de este vector más en el eje de las X más la proyección del mismo sobre el eje de las Y me va a dar este mismo vector. Por lo tanto, voy a tener lo siguiente. Este vector se puede descomponer en su proyección en X y su proyección en Y. ¿Listo? Aquí nosotros le podemos dar, por ejemplo, el nombre de A en X a este vector y su proyección de A en Y. Y con eso nosotros jugamos bastante para poder operar esos vectores. Bueno, en términos matemáticos, ¿cómo se escribe lo que estaba diciendo? Esta es A en X, ¿cierto? El vector proyección A en X. ¿Listo? Esta es la proyección de A en Y. De forma tal que, voy a escribirlo acá, A es igual a la suma de A en X con A en Y. Así es como se escribe los vectores. ¿Listo? Como nos estamos dando cuenta, como ustedes se pueden dar cuenta, la suma de los vectores, la suma vectorial no es igual que una suma normal, ¿no? Una suma de números enteros o una suma corriente, ¿no? Aquí hay que aplicar trigonometría y ahorita vamos a ver, o más adelante en otro video, vamos a ver que se deben sumar las componentes de los vectores que queden sobre cada uno de los ejes. Bien chicos, pongamos la atención a esto. Si nosotros tenemos un vector como el que yo acabo de generar en la misma simulación que les había mostrado, las propiedades de los vectores me dicen que si se multiplica, porque en los vectores también hay multiplicación, pero por un escalar, o sea por un número. Si nosotros llegamos a multiplicar este vector, por ejemplo, por un número natural, que son solamente los números positivos, lo que va a realizar es que este vector, sin cambiarle la dirección, ¿cierto? Aquí lo puse mientras tanto. Sin cambiarle la dirección, lo que va a hacer ese escalar es alargarlo, ¿cierto? Por un número natural. Si yo lo llegase a multiplicar por un número racional, o sea, un número fraccionario, este vector se puede acortar. Por ejemplo, si yo lo llego a multiplicar por un medio, lo que va a hacer es que se pone más o menos en la mitad. Aquí no me lo permite poner en la mitad porque más o menos la mitad es por aquí donde tengo la mano, ¿cierto? La manito que tengo acá, pero no me lo permite porque esta simulación solamente se mueve en los cuadritos que tiene, ¿sí? Eso es lo que dicen. Ahora, dependiendo del fraccionario, pues no solamente se puede acortar, sino es posible que también se alargue, dependiendo del fraccionario o el racional que sea. ¿Listo? Si yo llegase a multiplicar este vector por menos 1, que ya lo tengo acá, ¿cierto? Es, digamos, la copia, lo estoy trasladando. Lo que va a suceder con este vector solamente va a cambiar la dirección, ¿sí? La magnitud en este caso no cambia. ¿Listo? Que el menos 1, recuerden que es un número entero y lo que va a hacer es exactamente eso que estoy mostrando acá, ¿sí?
Aquí yo la cola lo pongo sobre el origen y eso es lo que sucede cuando se multiplica por menos 1. Bien, de forma general, ¿qué propiedades cumplen los vectores? Cumplen que el vector A más el vector B va a ser igual a, si yo cojo primero el vector B y sumo el vector A, ¿sí? Suponiendo que tenemos solamente dos vectores. O sea, esta es la propiedad conmutativa para la suma, ¿no? La propiedad conmutativa, la propiedad distributiva también se cumple para los vectores. Si tenemos, por ejemplo, tres vectores, si tenemos el vector A y le voy a sumar el vector B y a eso le sumo el vector C, podemos también asociarlo de la siguiente forma: cogemos el vector A, le sumamos el vector B y a la suma de esos dos también le sumamos el vector C, ¿sí? Esas son las propiedades. Para cuando tenemos, por ejemplo, un escalar, y al escalar no voy a utilizar la letra C para que no se confundan, voy a ponerle E de escalar, ¿cierto? Si tenemos un escalar y lo multiplicamos por el vector B más el vector C, podemos decir que esto es igual a B por el vector B más E por el vector C, ¿sí? La multiplicación por escalar pues depende de qué era lo que estaba escribiendo acá, ¿no? Estaba explicando antes acá, ¿cierto? Si es un racional, si es un número entero, si es un número natural, en fin, ¿listo? En pocas palabras, los vectores, debido a que cumplen una propiedad que se llama campo en la matemática, cumplen exactamente las mismas propiedades de los números reales. Bueno, chicos, ya después de esto solamente me queda decirles que le den un like al video si les ha gustado, si les ha servido. La verdad, un like pues no vale nada, no les cuesta nada, y si de pronto lo motiva mucho a uno, ¿vale?